la ciudad de Cafayate, el diputado y doctor Patricio Peñalba. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de Punto Uno, Patricio. ¿Cómo están ustedes? Bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien? Sí, ahora te puedo escuchar. Veo que estás en un consultorio, probablemente. Es la oficina. Ah, no. Hacemos un día consultorio, pero bueno, es nuestra oficina que hemos decidido abrir. Cuando empezamos en este proyecto de diputado, decidimos abrir una oficina para tener un poco el contacto con los cafayateños de manera bien directa. Perfecto. Patricio, esta semana la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto para combatir la ludopatía infanto-juvenil, que está en pleno tratamiento, que yo destaco que fue un proyecto sancionado por unanimidad en la Cámara. Me gustaría que nos cuentes un poco de qué va este proyecto, qué expectativas tienen y qué plantea en el ámbito provincial. Como vos decís, desde el año pasado tenemos cierta complejidad a aprobar proyectos por unanimidad, ¿no? Es algo que nos está costando. Te cuento, vamos un poquitito más atrás. El año pasado nosotros habíamos presentado un proyecto relacionado con las redes sociales, un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados y que tenía como objetivo concientizar a los papás sobre los peligros del uso de las redes sociales en nuestros niños, jóvenes y adolescentes. En ese momento hablábamos de ansiedad, de depresión, hablábamos de suicidio, hablábamos de acoso o ciberacoso, trata de personas, acceso a la pornografía, trastornos del comportamiento, déficit de atención, alteración, ¿no? en el quehacer escolar, ¿no? Era un conjunto de datos que eran realmente aterradores. Y esto sigue esa misma tónica, concientizar a los papás, concientizar en las escuelas y concientizar a la sociedad del peligro grande, enorme que estamos teniendo con el juego en nuestros niños, porque algunos son niños, jóvenes y adolescentes, con un teléfono en el cual tienen acceso a un casino virtual 24 horas al día y sin control. Y en esto que hablábamos de trastornos que son de salud mental, la ansiedad, la depresión, hablábamos del suicidio, hemos tenido un caso muy emblemático el año pasado con un chico que se quita la vida acosado por las deudas propias del juego. Entonces creo que todavía no se logra entender como sociedad y no se logra, los papás no logramos entender el grave peligro para nuestros chicos, y como es muy difícil prohibir, si bien yo planteé cerrar los casinos, es muy difícil prohibirlo. Bueno, tenemos que trabajar en la educación, en la concientización, en que cada una de las familias pueda trabajar con sus hijos para que podamos contenerlos de alguna manera y poder evitar este flagelo. Bien, quiero ir por otro lado, porque vos, aparte de ser diputado, sos médico, sos especialista en traumatología y ortopedia, trabajás en su consultorio. ¿Qué estás viendo como profesional que está pasando con estas restricciones y este ajuste que está sufriendo la salud pública en general por el recorte de nación? ¿Qué está pasando en los consultorios? ¿Qué está pasando en las comunidades? ¿Qué ves como doctor? Mira, tenemos múltiples problemas, ¿no? Los problemas que están ligados a la salud pública y que también después lo tenemos que asociar a la medicina privada con la problemática de las obras sociales. La salud pública, bueno, a ver, tenemos un recorte en todos los ámbitos de servicios, ¿no?, propios del Estado: salud, educación y seguridad, y el hospital no deja de escaparle a esta problemática con el quehacer y funcionamiento de todos los días. Nosotros tenemos un hospital que termina siendo un hospital de cabecera para la región, que es Cafayate, que da soluciones a Animaná, San Carlos, Angastacos, a veces incluso un poquito más arriba, y nos vamos también para el sur, hacia Colalao del Valle, que es Tucumán, Amaicha, que es Tucumán, incluso Santa María, que es Catamarca. Y no estamos dando abastos por una cuestión lógica presupuestaria de insumos y también de personal, cantidad de personal adecuado para dar respuesta. A esto se le suma la óptica que tiene el gobierno nacional, que lo anunció desde un principio, ¿no?, que el Estado se tiene que retirar de
ciertas actividades que yo considero que son fundamentales, ¿no? Salud, educación y seguridad me parece que son los 3 pilares que el Estado debería asegurar, y el Estado Nacional, en este caso el gobierno, ya había anunciado en su momento que se iba a retirar, y tenemos por enormes problemas, y yo te digo algo muy puntual, el plan Remediar. Son 7.800 centros, ¿no?, que van a dejar de recibir medicamentos que son necesarios para mantener una población en buen estado de salud, que en definitiva también te sirven, Lisandro, para ahorrar, ¿no? No hay nada peor en salud pública desde lo económico que tener una población enferma. Y para evitar una población enferma tenemos, por un lado, que prevenir, que eso es importante, y para eso tenemos que tener fondos para poder llevar adelante campañas de prevención. Y por el otro lado, vos tenés que tener, cuando la población se enferma, la capacidad de poder tratarla y curarla. Y muchas veces se hace a través de medicamentos, y cuando esos medicamentos no podemos acceder, la población no se cura, y una población enferma es mucho más cara. Yo te doy un ejemplo, múltiples, ¿no? Problemas con los antihipertensivos, entonces patologías que después te llevan o a la muerte o a tener, por ejemplo, un ACV, que después vas a quedar con una imposibilidad física de poder trabajar, y le vas a costar al Estado y al sistema de salud una cantidad enorme. Pacientes diabéticos, los diabéticos cuando no pueden acceder a su tratamiento empiezan con complicaciones múltiples que todas terminan en el servicio de salud, en su gran mayoría en el servicio de salud público, consumiendo recurso humano, consumiendo recurso médico, consumiendo recurso medicamentoso, que todo eso hace a un conjunto de situaciones que son evitables, y son evitables cuando hay una política seria desde el gobierno, en este caso nacional, respecto a la salud, y es lo que no estamos viendo y que nos preocupa enormemente. Te lo pongo desde otra perspectiva, tal vez si vos lo ves en tu consultorio. Digo, yo hablo mucho con pediatras, con gente que está en las salas de salud preventiva, o las pequeñas salitas. Lo que se nota y lo que termina retroalimentando esto es una idea de abandono social, donde la gente también empieza a alejarse de los efectores y a cuidar menos su salud, porque siente que no tiene una respuesta, y no solo en el efector público o en el médico, sino en general, como que la gente se siente abandonada y se empieza a abandonar, y eso retroalimenta algo peor, ¿no? Pero no es solamente la sensación de abandono o abandono de un tratamiento. Si vos tenés que elegir entre comer o comprarte un medicamento, ¿qué vas a elegir? ¿No? Entonces, me parece que, ¿cómo te lo planteo? Me cuesta entender un poco también a la sociedad con el reclamo cuando, en su momento, cuando se presentaron las plataformas políticas de los proyectos de gobierno, el gobierno nacional ya había anunciado cuál iba a ser su mecanismo, su lógica y su intención. El mercado todo lo arregla y todo lo soluciona, y bueno, yo en mi concepción de persona, social y sobre todo como médico, y por haber tenido la suerte de haber podido estudiado en la universidad pública, haber podido viajar, vivir en otros países y trabajar en otros países, yo no conozco ningún país serio en el mundo que crea que el mercado pueda hacer que un país funcione y dar servicios de calidad. Vos nombrame cualquier país que tenga buena salud pública, que tenga buena educación pública, que sea seguro y que económicamente la gente tenga un bienestar social, que crea que el mercado pueda arreglar alguna situación. Todos estos países que a veces vemos del primer mundo, Lisandro, todos el Estado está presente, el Estado te cobra sus impuestos y a partir de ahí los distribuye en el bienestar social, que es lo que hoy no estamos viendo. Estamos conversando con el diputado Patricio Peñalba, diputado por el departamento de Cafayate, que tiene múltiples facetas, y le agradezco que nos acompañe en esta mañana de la 94.5. Quiero irme un poquitito específicamente a Cafayate. Hace poquito lo tuvimos en este piso acá, a Segundo Lecuona, al Conde, que fue quien organizó la Winex. Vos, aparte de médico, estás en el tema de la bodega, tenés tu propia línea de vinos, tu propia bodega que se llama Solo los Locos, que los conozco mucho. ¿Qué pensás que está pasando alrededor del turismo, de los eventos? ¿Qué está pasando en Cafayate y cómo puede desarrollar Cafayate un poco más
su turismo enológico, su turismo gastronómico, porque la verdad, en este evento que fue la Winex, nosotros lo vemos como muy positivo y en la estadística se ve, bueno, el organizador no estaba tan conforme con el acompañamiento institucional. Este tipo de eventos son fundamentales para Cafayate. La Winex genera un flujo de personas que, la verdad, no hemos visto en otros eventos, donde la gente se aloja en diferentes tipos de hoteles, compra artesanía, consume vestimenta, consume en los restaurantes. Hay un movimiento económico que es deseable e importantísimo para Cafayate en este contexto donde estamos pasando una situación muy compleja desde el año 2024, desde lo turístico y desde lo productivo. Cafayate tiene una particularidad, es como un rompecabezas que nunca nadie pudo armar, ¿no? Nosotros no logramos tener una agenda anual de actividades y la Winex debería formar parte de esta agenda anual de actividades y no logramos poner en valor la cantidad de cosas que hay para hacer Cafayate, que no es solamente ir a una bodega, que uno puede ir desde una bodega boutique a una bodega artesanal, pero tenemos la posibilidad de aprovechar la naturaleza en bicicleta, senderismo, astroturismo, cabalgatas. Tenemos gastronomía de diferentes tipos y diferentes niveles y nunca hemos sabido armar este rompecabezas para mostrar qué hay para hacer en Cafayate. La gente viene una noche y al otro día se va y me parece que estas actividades como la Winex son las que tenemos que abrazar, son las actividades que tenemos que acompañar, son las actividades que tenemos que promocionar para que no se hagan una o dos veces al año, sino que se tengan que hacer las veces que se tengan que hacer en conjunto con otras actividades anuales, porque lo que nosotros necesitamos es salir de la estacionalidad, que es esos meses del año donde sabemos que hay flujo de gente y tenemos que generar, pero esto ya es de nosotros, es de los cafayateños, nosotros tenemos que generar que el turismo llegue todo el año y para eso tenemos este tipo de actividades y debemos acompañar. Patricio, te hago la última en tus múltiples facetas, porque hemos recorrido el doctor, el médico, también un poco el dirigente político, pero como bodeguero, fue una vendimia con mucha uva. ¿Cómo se viene? ¿Cómo ves? O por lo menos cómo vienen solo los locos y los ponzoñosos, que son bien pulsudos. ¿Cómo crees que van a venir las añadas 2026? Esta añada desde lo enológico va a ser muy buena. Nosotros del 23, 24 y 25, el sector en general, ya no solamente nosotros, el sector, estamos en una crisis que no escapa al contexto económico global, se vende muy poco vino, que no está solamente asociado a que cayó el consumo a nivel nacional o a nivel mundial, sino que se modificó el consumo, pero está asociado sobre todo a la realidad económica del país. Eso ha hecho que haya mucho stock en las bodegas, por lo cual se hizo menos vino, ¿no? Nosotros, por ejemplo, este año hicimos menos vino que el año pasado. Recordemos que nuestra bodega, una bodega muy chiquitita, hacemos 6.000 botellas por año, no hacemos más que eso. Y ha quedado mucho vino en stock y ha quedado mucha uva todavía sin cosechar en algunas fincas. Le ha pasado acá, que nunca había pasado, ha pasado en Mendoza, pero saliendo de la parte económica, que no ha sido buena, y vamos a la parte enológica, creo que ha sido muy buen año este 2026. Hemos tenido nosotros una hermosa cosecha y los vinos que hemos hecho este año realmente estamos muy contentos. Patricio Peñalba, diputado por Cafayate, médico, bodeguero, en un rundown alrededor de qué pasan en los valles calchaquíes. Patricio, te agradezco mucho y estamos en comunicación, ¿sí? Gracias por llamar, Lisandro. Un abrazo y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Así la palabra del